Hermanas y hermanos, acá estamos otra vez para continuar nuestros estudios y vamos a hablar hoy sobre la cuestión de las condiciones necesarias para el surgimiento del pietismo, un otro movimiento que surge en Europa después de la Reforma. Así como en la Reforma y así como también en otros movimientos de la humanidad, las cosas no nacen por un estallido. Hay todo un trasfondo, hay todo un desarrollo de ideas, de gente que se involucró hasta que la cosa amadureciera y pudiera venir a la luz con el ímpetu y con la fuerza para promover los cambios que sí se buscaban. Y para el pietismo vamos a encontrar primero a este Johann Arndt. Él vivió de 1555 a 1621 y es considerado como el padre del pietismo luterano. Era pastor luterano, superintendente general, lo que es más o menos como un obispo, y él reveló que tenía una espiritualidad muy fuerte a considerar su obra sobre el verdadero cristianismo, que lo publicó entre 1605 a 1609. En esta obra él manifiesta su dependencia del misticismo medieval, demostrando que el cristianismo consistía en la exposición de una fe en una fe viva y activa que se manifiesta en la piedad genuina, en los frutos de la justicia. Y el fruto de la conversión es que la persona pasa a ser una nueva criatura en Cristo, que es por su vez un espejo para los demás. Es algo que los otros miran y lo van a imitar. Después de él viene este otro que es el Christian Holborn, que vivió de 1607 a 1675, también luterano, y él enumeró 100 pecados graves de los pastores luteranos que habían destruido al cristianismo. Vea que ahora este tipo va a decir que la iglesia luterana estaba haciendo lo mismo que la iglesia católica había hecho en los años de afastamiento, de alejamiento del cristianismo verdadero. Y sus propuestas de reforma se centraron en torno a la necesidad de un deseo ardiente por Dios y una identificación con Jesús crucificado. También atacó la doctrina luterana de la presencia real en la Eucaristía. Denunció las guerras religiosas, el gobierno corrupto, el abandono de los pobres y la iglesia apoyada por el Estado. Vea que hay acá algunas cosas que él se lo toma prestado allá de los radicales, de los anabautistas, y en cuanto a la cuestión de la Eucaristía, la cuestión de su denuncia de las guerras y la iglesia apoyada por el Estado y todo esto. La tercera persona que tenemos que ver es este tipo llamado George Caliste, que vivió de 1586 a 1656. Él enseñó teología durante 42 años y tuvo tendencias sincretistas, lo que significa que agarraba un poco de cada uno y así como que se fuera una ensalada teológica. Él desafió la ortodoxia en un sinnúmero de temas. Él humanizó a la teología al no considerar la fe como el don de Dios o la teología como una actitud dada por Dios. O sea, creía que la fe es algo producido por el mismo ser humano. Su defensa del consenso de los primeros 5 siglos reveló una apertura a la tradición que amenazaba la única adhesión de la ortodoxia a las autoridades de la Escritura y los escritos luteranos confesionales. La otra cosa es que el humanismo de Caliste apareció una comprensión sinérgica.
Lo que significa esto, significa que Dios hace una parte, el hombre hace la otra parte, y erga, lo trabajo en griego, los dos trabajos van juntos. Y así el individuo es responsable de cooperar con Dios en su salvación. Vea que la cuestión de sola gracia y sola fide de la Reforma, especialmente de Lutero, ya se cuestionaba acá. Este fomentaba un sentido ético en la vida cristiana, pero amenazaba la justificación solo por la gracia. Había acá como que una salvación por los méritos, como que si la salvación solo pudiera venir porque ahora yo tenía una vida santificada. Hubo una cantidad de otras reacciones y acontecimientos desde adentro de la misma ortodoxia produjeron cambios significativos. Uno de ellos fueron los epigramas encontrados en los periódicos. Eran refranes y poemas satíricos lamentando la falta de vitalidad de la iglesia y elogiando la consistencia entre las palabras y hechos justos. Vea, eran cosas que se publicaban así medio suelto en los periódicos, pero que sí criticaban la iglesia por la falta de vitalidad y elogiaban los que predicaban y vivían lo que predicaban. Otra forma de resistencia al formalismo y la insensibilidad ética vino de varios ilustrados y príncipes luteranos. El duque Augusto, de 1597 a 1666, quien hizo mucho para elevar la educación y la vida de la iglesia en su reino. George II obligó a los judíos a frecuentar la iglesia. Vea, la cuestión acá de la reforma radical, que la iglesia es formada por los que toman la decisión espontánea de participar. Este George II lo obligó ahora a los judíos a frecuentar la iglesia cristiana. Ve este duque Ernst I, que vivió de 1601 a 1675. Él trató de ayudar a la gente afectada por la guerra de los 30 años a recuperarse. ¿Se acuerda que yo dije que esta guerra fue un despiole en Europa que produjo cualquier cantidad de daños a toda la gente? Y este duque prestó atención a la mejora de la agricultura, inició los fondos de pensiones para los pastores y las viudas de los maestros, creó becas para los alumnos necesitados y mantuvo una corte modesta. Un tipo bastante interesante este. Su ley de educación obligatoria ha sido considerada la primera de los tiempos modernos. Era un hombre devoto, promovió la instrucción catequética que pudo haber influido en el pietismo posterior. Su exigencia de que los adultos también reciban instrucción bíblica y sus intervenciones, aunque fracasaron en la lucha teológica luterana, atestiguan el alto grado de liderazgo que este duque tenía. Más eficaz aún fue el pequeño coro de voces levantadas en protesta contra las condiciones imperantes en la iglesia y la sociedad en el siglo XVII. Un tipo muy interesante este. Viene después un otro tipo llamado Johann Matthäus, como se habla esto, profesor de la Universidad de Erfurt. Lideró la protesta en 1636 con un tratado condenando la educación universitaria del clero y pidiendo seminarios para enseñar vida santa. Perciben acá que había una protesta, y ya habíamos visto esto en el módulo anterior, una vida muy formal, muy académica, muy conceptual en las iglesias. La gente iba y oía sermones que no decían nada, pero que eran muy elaborados, muy llenos de teorías, pero que la vida misma de la gente no era tratada en estas cuestiones. Y lo mismo los pastores.
Los pastores estaban muy interesados en hablar cosas correctas desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de la filosofía y la teología, pero no había una atención pastoral a la gente. Pero hay una cosa interesante que ocurrió también en estos tiempos, porque empezaron a aparecer nuevos himnos. La cuestión de los himnos en las iglesias es un capítulo aparte, y esto merece un estudio de la historia de la liturgia y de los himnos en la iglesia. Se sabe que la iglesia primitiva sí tenía algunos himnos que fueron incluso incorporados en el libro del Apocalipsis. Pero hubo ahí también un tiempo que no se hacía nada. Nadie cantaba, era un lío, la gente no podía cantar en la iglesia. Pero ahora hay una renovada preocupación con los himnos, con el surgimiento de una serie de himnarios que llegaron a ser considerados como el momento mayor de los himnos luteranos. Era ahora la gente empezando a participar del culto, que era una cosa fría, era una cosa árida, desértica, que no llegaba al corazón de la gente, pero ahora sí, habían himnos que la gente podía cantar. Y los nuevos himnos combinaban la doctrina luterana con temas devocionales y místicos de la Edad Media. Esta es una cosa importante, como ya varias veces vamos viendo que el misticismo de la Edad Media es recuperado, como diría así, la gente se ve influenciada por estos místicos, que era gente seria, pero tenía unas ideas medio raras ahí en la Edad Media. Los himnos en ese momento contribuyeron a la vida religiosa, y ellos empezaron a ser utilizados no solo en el culto, pero también en las casas. Una nueva dimensión del culto doméstico. Y hay varios himnos y varias personas que contribuyeron para este estallido de la producción de los himnos. Uno de ellos fue Hermann, de 1585 a 1647. Él era un pastor en Silesia y combinó en sus versos un énfasis medieval, ve ahí otra vez la cuestión de la espiritualidad medieval, en el amor de Jesús con los deberes de un alma que llama al Maestro. Su hermoso himno, el Viernes Santo, revela su serio sentido de pecado, y su doctrina estaba baseada en Anselmo, que es otro tipo que merece un estudio aparte, que no tenemos tiempo acá, pero Anselmo es una persona muy interesante. Holstein, se cree que él haya compuesto 659 himnos, muchos de ellos dedicados a la relación nupcial del alma con Cristo, que es el novio. Algunos de estos himnos también enfocaron en las heridas de Cristo. Martin Rinkart, que vivió de 1586 a 1649 en la Sajonia, al igual que su amigo Hermann, sufrió las abominaciones de la guerra de los 30 años. Él vivió esto, y en su himno "Ahora gracias por todo a nuestro Dios", él habla de su gratitud por el final de la guerra y su confianza en la gracia permanente de Dios. Los himnos estaban metidos en el contexto que estaban viviendo. Y te acuerdas que entre el final de la guerra de los 30 y 1680, la hinoria alemana pasó de los himnos clericales y confesionales a los más piadosos y devocionales. Gerhard, que estudió en la Universidad de Wittenberg y se convirtió en pastor luterano, es el más significativo compositor de este tiempo. Una comparación entre los himnos de Lutero y Gerhard reveló que Lutero representó a Dios como poderoso y gracioso, y Gerhard veía a Dios como un hombre apacible y amoroso.
Ahí viene entonces, ahora surge la figura más fuerte del pietismo, que fue Spener, Philip Jacob Spener, que vivió de 1635 a 1705 y nació en la Alta Alsacia. Sus padres le dieron una piadosa educación, recibiendo más influencias espirituales de su madrina y de su capellán. También le influenciaron las lecturas de Arndt, Thompson, Bailey, Dickey y Baxter. Spener comenzó sus estudios universitarios en Estrasburgo en mayo de 1651, dedicándose a la historia, filosofía y filología, recibiendo su graduación en 1653. Y ve acá otra vez, un hombre que no solo conocía Biblia, pero conocía Biblia, conocía historia, conocía filosofía, conocía filología, que es el estudio de las lenguas, y era un hombre muy capacitado. Y este es un marco para buscarmos y diría así, evaluarmos los líderes que aparecen por ahí, que no entienden de nada, mal saben leer, peor saben escribir, y no conocen historia, no conocen nada de filosofía, no conocen nada de psicología, no conocen nada de sociología, no conocen, pero sí, son los dueños de la verdad. Perdóname, pero no aguanta esta gente. Más tarde obtuvo reputación como estudiante de genealogía y heráldica. Heráldica son aquellos blasones, aquellos símbolos que las familias tienen, particularmente por su voluminosa obra llamada Opus Heraldicum, que fue publicada en 1690. Sus profesores teológicos fueron Schmidt, Sebastian Schmidt, primero Juan Schmidt y después Sebastian Schmidt, y especialmente Johann Conrad Dannhauer. Gracias a Dannhauer se debió que Spener se interesase vivamente en los escritos de Lutero y en la afirmación de los derechos religiosos de los laicos. Acá se quiere decir sacerdocio universal de los creyentes. Como estudiante llevó una vida tranquila y reservada. Sus relaciones se redujeron a unos pocos amigos y empleando a los domingos en lecturas y cantos de himnos. Spener era un tipo así muy cerrado, muy tímido, pocos amigos, era una persona medio solitaria. Terminó sus estudios formales en 1659 y pasó 3 años en Basilea, Ginebra y Tubinga. Su principal objetivo fue adquirir más conocimiento de las lenguas, literatura e historia, pero al mismo tiempo su desarrollo religioso fue influenciado por su relación con Jean Labadie, a quien conoció en Ginebra. Hay quienes querían que Spener permaneciera en Wittenberg, pero él aceptó en 1663 la posición de predicador ayudante en la Catedral de Estrasburgo, cargo que era especialmente atractivo para él, ya que le permitía continuar sus estudios y asistir a las clases, recibiendo al año siguiente su doctorado teológico. Spener planeó vivir la vida de un erudito, siendo eventualmente profesor de teología, lo que quiere decir que a él le gustaba estudiar y a las veces enseñar. En 1666 fue llamado a Frankfurt, donde su nuevo oficio le impedía la tranquilidad académica que él buscaba, y su ortodoxia luterana era puesta en duda, porque empezó a ser acusado de tener tendencias calvinistas.
En 1667 pronunció un sermón sobre la necesaria precaución contra los falsos profetas, entre los cuales clasificó a los reformados. Spener más tarde lamentaría la actitud que tomó buscando impedir la circulación de su sermón. Criticó a los mismos reformados. Era bastante cerrado, bastante meditativo, pero cuando abrió la boca. Diferente fue el resultado de su sermón del 18 de julio de 1669, sobre la vana justicia de los fariseos, en donde describió la justicia de los fariseos que se contenta con la concordancia al credo luterano, el asentimiento intelectual a la doctrina y la participación externa en el culto y en los sacramentos. Cuando dice la participación externa, significa si hago porque lo que hago, porque todos hacen, una participación mecánica, pero que no tenía el alma en esto. La mayoría de sus oyentes sintieron que Spener estaba exigiendo demasiado, pero otros fueron despertados y pasaron por un verdadero arrepentimiento. Estos, los que pasaron por un arrepentimiento un año más tarde, en 1670, participaron en el Collegia Pietatis, que eran reuniones devocionales privadas que Spener convocó 2 veces por semana en su casa. Spener no se restringió a un pequeño grupo, sino que trabajó por levantar y mantener el cristianismo vital, personal, mediante la predicación, por la disciplina eclesiástica y sobre todo por mejorar y animar la catequización a cada domingo. Pero lo que marcó mismo a Spener fue la publicación de su Pia Desideria en 1675, una obra clásica que hasta hoy sirve de referencial para los que buscan una verdadera piedad. En este Pia Desideria él describe al cristianismo de su tiempo que dejaba mucho que desear. Y él proponía: primero, la palabra de Dios debe difundirse entre la gente por discusiones bajo la guía del pastor. Acá ya empieza una cosa que vamos a trabajar fuerte después, que es una interpretación comunitaria de las Escrituras. La gente ayuda a entender al texto por la participación de todos, en donde todos los dones, el sacerdocio universal de los creyentes, hacia el trabajo hermenéutico de interpretación de las Escrituras. Segundo, él va a decir que el sacerdocio no es una posesión del clero, pero sí que todo cristiano tiene el derecho para instruir, disciplinar, exhortar, edificar, cuidar para la salvación de los otros. Pues el sacerdocio ahora ya estaba siendo, yo diría así, democratizado por esta Pia Desideria. La otra cosa que él dijo es que el conocimiento por sí mismo no vale nada. El conocimiento solo vale alguna cosa si este conocimiento se expresa en acción. Había cualquier cantidad de gente que tenía cualquier cantidad de cosas en la cabeza, pero la mano no hacía nada. Hablaban bonito, pensaban bonito, pero manos vacías. Más amor en las polémicas entre las denominaciones. Vea que hubo la guerra de los 30 y mucha tensión entre calvinistas luteranos, entre los reformados y los católicos, y especialmente le pegaron muy duro a los radicales, a los anabautistas, y se unieron los tres, los católicos, luteranos y calvinistas, para matar a los reformas, y no había amor en estas relaciones. Y él va a decir, hay que haber más amor en las relaciones entre las denominaciones. Él también pedía la preparación del clero, que debía incluir la piedad y la lectura de libros edificantes, lejos del conocimiento meramente intelectual y alejado de las controversias
dogmáticas. Él también en esta Pía Desideria pedía que los sermones fueran más edificantes, con menos énfasis en la retórica y en la erudición homilética. La gente hablaba bonito, pero no había nada dentro. En Brasil tenemos una comida que es una empanada, que la llamamos empanada china, pero que viene grandota así, cuando usted le ve, no hay nada dentro, solo viento. Las ideas fundamentales de la Pía Desideria no eran nuevas. Spener no inventó. No le cayó del cielo y ni llegó diciendo Dios me habló, Dios me reveló, tuve una visión. No. Pero el hecho de que esta Pía Desideria tuvo una gran aceptación muestra cuán necesitado estaba de se hablar y se subrayar estos principios otra vez. Hubo oposición a las reuniones devocionales privadas que Spener hacía en su casa. También se empezaron a hacer los conventículos de Frankfurt, que eran estas reuniones que le llamaban conventículos y eran observados, visitados, copiados y por otros descalificados. Spener, aunque esperaba que los pequeños grupos sirvieran como levadura espiritual de todo el cuerpo, tenían los peligros de las tendencias separatistas. Cuando se pone esta gente a estudiar en pequeños grupos y todo, siempre se corre el riesgo de que uno u otro se crea la divina pomada y empiece a hacer su grupito aparte, separado de la. Y vea que Spener no hizo esto aparte de la iglesia, él hizo eso adentro de la iglesia, porque por esto se llamaba eclesiola in ecclesia, o sea, o iglesias pequeñas dentro de la misma iglesia. Spener nunca quiso salir de la estructura de la iglesia. Pero estos peligros todos se mostraron reales. En 1677 las quejas contra los Collegia Pietatis fueron llevadas ante la policía de Frankfurt. En 1678 el consistorio de Darmstadt alertó en cuanto a ellos a todos los pastores bajo su jurisdicción. Los pequeños grupos, los grupos familiares, los grupos en los hogares ahora eran un peligro. Presten atención en esto. Y muchos de los grupos familiares y de los pequeños grupos hoy día aún son peligrosos. La vida normal de la iglesia, tengo mis dificultades de creer que pasa por esto. Spener defendió sus innovaciones, pero transfirió las reuniones de su casa a la iglesia. Vea lo que él dijo. Cuando empezó a percibir que traía problemas, él transfirió esto para dentro de la iglesia, bajo la iglesia. Él esperaba proceder sin ser molestado, pero sus planes se vieron frustrados en 1682 por el abandono de varios de sus más celosos amigos y seguidores. Vean, la gente que lo acompañaba, que lo aplaudía, que ¡oh, maravilla, Spener, estamos contigo tal como Pedro con Jesucristo! No, te sigo hasta la muerte, y al rato se fueron. Spener se decepcionó. Él rompió con estos separatistas por amor a su iglesia y oficio pastoral, oponiéndose a ellos abiertamente. Una parte de los separatistas de Frankfurt emigraron a Pensilvania en 1683 y empezaron sus iglesias en Estados Unidos. Spener decidió en 1686 aceptar un llamamiento a Dresden para ser el primer capellán de Juan Jorge III de Sajonia. Pero conflictos le aguardaban. La moral en la corte era baja y promiscua.
Spener reprochó la intemperancia del rey Juan Jorge, lo que, por seguro, le cayó mal. El clero recibió a Spener con disgusto, tratándolo como un extraño, y sus colegas de Dresden se ofendieron cuando él comenzó los ejercicios catequéticos en su casa, de que él regresó a los hogares, afirmando que esa conducta era impropia de la dignidad del primer capellán de la corte. Además, Spener se separó de las universidades de Leipzig y Wittenberg por su crítica de las condiciones universitarias y la defectuosa preparación teológica de los estudiantes que iban a ser los pastores después. El conflicto entre la vieja ortodoxia y el nuevo espíritu que Spener estaba trayendo se acentuó en Leipzig en 1689, cuando Frank, un amigo suyo y también pietista, y el otro Paul Anton organizaron el Colegia Bíblica. 3 años antes, Frank y Anton habían establecido una institución una institución similar, el Collegium Philo-Biblicum, una asociación de 8 maestros que se reunían para el estudio de la Biblia. Bajo la influencia de Spener, el devocional ganaría ascendencia sobre la teología técnica, que había sido el propósito de la sociedad original, no creándose ningún disturbio abierto hasta que Frank comenzó el Colegio Bíblica. Sus clases pietistas causaron sensación entre los estudiantes, así como entre los ciudadanos de Leipzig, siendo prohibidos por un edicto en el 10 de marzo de 1690, pues afirmaban tratarse de conventículos dudosos y asambleas privadas, y Frank tuvo que dejar la universidad. En 1621, Spener aceptó la invitación para ser el director de la Nikolaikirche. Al contrario de Sajona, Spener y el pietismo fueron protegidos por Federico III, que vino a ser el rey Federico I de Prusia en 1701. Federico III deseaba establecer la paz entre reformados y luteranos, pero fue obstaculizado por los luteranos estrictos, ortodoxos y toda madre. En Brandenburg, Spener ejerció profunda influencia sobre las condiciones eclesiásticas. Creó una escuela teológica vinculada a la Universidad de Halle, juntamente con August Hermann Frank. El movimiento pietista trajo amplios círculos y tuvo que luchar contra la ortodoxia. Pero la situación se complicó con la incorporación de ciertos fenómenos estáticos, lo que significa que tenían visiones, éxtasis, algunos entusiastas, y pongan atención en esto, milenaristas que surgieron al interior del pietismo, o sea, apocalipsistas, personas que se creían entendidas en las cuestiones del futuro, lo que viene primero, después, y cómo va a ser el reinado de 1000 años y todo esto. Un lío que se montó acá con el movimiento pietista. Spener tuvo un opositor que no se conoce, pero que hizo acusaciones contra el pietismo que se repitieron después constantemente. Uno de ellos lo acusó de tener 283 enseñanzas erróneas. También él fue acusado de ideas milenaristas. Acá la cuestión esta de apocalipsis, milenio y segunda venida de Cristo, estaba todo ahí.
La controversia se inflamó porque los oponentes temían que el pietismo representara una nueva religión, una nueva tendencia religiosa, aunque fueron incapaces de percibir la naturaleza de que el pietismo quería ser una semilla de vitalidad espiritual en el seno de una iglesia muerta. En 1698 Spener se retiró de la controversia y de la defensa pública del pietismo, porque juzgaba que los debates estaban siendo inútiles y a sus oponentes totalmente incapaces de corregirse. Acá hay una cosa que tenemos que pensar. Hay gente con las cuales no debemos perder tiempo, no debemos gastar saliva, nunca van a entender. Para decir una expresión allá de Pablo, no me acuerdo bien dónde está, aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Spener llegó a este punto. Hay gente que no quiere cambiar, no quiere aprender, no piensa, pero lo único que saben hacer es hablar mal de los demás. En 1700 y 1702 publicó en Halle 4 volúmenes de textos seleccionados de su correspondencia, por las cuales ejerció durante 4 décadas influencia en Alemania. Durante sus últimos años su ánimo fluctuó entre esperanza y melancolía. Y la melancolía a raíz de las muchas extravagancias de sus amigos y seguidores. Sin embargo, desde el principio hasta el final cumplió con sus deberes como predicador y catequizador. Pasó el mes de mayo de 1704 con su ahijado Zinzendorf, tras una seria enfermedad. Spener falleció. Acá una otra cosa. Muchos de los líderes, por mejores que hayan sido, por más santa que haya sido sus vidas, por más seria que haya sido su teología, estos líderes se disgustaron con gente que al principio los apoyaron, pero también se disgustaron con gente que decía que era y que se mostraban al contrario de lo que él enseñaba, y esto producía daños al movimiento. Spener no ha sido un héroe, le faltaba iniciativa. La timidez y la vacilación eran innatas en él, siendo activo por su devoción, sinceridad y sentido de responsabilidad y deber. No era un tipo así de llegar y hacer que la gente, mover la gente. No, él era un tipo así calmado. Me imagino que era un tipo que hablaba bajo. Su cristianismo fue parcial, restringido y estrecho. Él buscó solo la cuestión de la piedad. Y tenía una visión así medio que bastante sencilla de este proceso. Pero por el otro lado también él fue seco, tenía argumentos y al mismo tiempo era pesado en su lengua cuando necesitaba. En lo que pese todas estas cosas, él dejó una profunda huella sobre las cuales muchos, a raíz de su honestidad y conciencia, fidelidad al deber y su ingenua modestia y su temperamento pacificador, los cautivó. Su teología no tuvo gran importancia. Quería ser un luterano ortodoxo y estuvo en armonía con las doctrinas de la Iglesia luterana. Desplazó el interés de la doctrina ortodoxa a la piedad en la conducta. Spener estaba más preocupado
por encima de todo, con la verdadera fe personal del corazón, y creía que esta piedad podía sí vivir, mismo que uno tuviera algunos errores doctrinales. Esto significó una revolución en los principios dogmáticos y teológicos que Spener había supuesto, llevando en la práctica a la connivencia con toda clase de errores, sectas y fanatismos. Eran espirituales, pero herejes. Los oponentes de Spener hallaron una base para el ataque, pero eran también ellos incapaces y superficiales. Spener, como teólogo práctico y reformador, influyó en la reforma del clero, en la regeneración de la vida religiosa, moral y eclesiástica de sus miembros. En su intento de reformador del clero, Spener discernió con acierto y combatió los derechos de los estudios teológicos de su tiempo, porque estaban olvidando la exégesis bíblica, estaban dando un énfasis indebido en las polémicas formales y retóricas, y por encima de todo la vida mundana de los que se ocupaban de la teología. Sostuvo el principio de que el principal objeto de la predicación es edificar e inducir a los creyentes en la palabra de Dios y despertar la piedad personal y la vida cristiana, dejando al lado toda erudición y retórica que no se sometiera a ese fin. Spener produjo un cambio en la predicación y homilética, pero él mismo no logró crear un estilo sencillo, bíblico y edificante de predicación. Combatió el sistema de memorización, subrayando el deber de la tutoría religiosa. Y acá tutoría religiosa entienda como una palabra moderna, discipulado, luchando para obtener un método de instrucción catequética. Y también introdujo la Biblia como texto en las escuelas. Tuvo serias críticas a la práctica de la confesión individual, al confesor, aunque lo haya enseñado más por precepto que, por ejemplo, en asociación con el clero, candidatos y estudiantes, donde ejerció profunda y amplia influencia en esta dirección, siendo conocido como el padre confesor de toda Alemania. Spener combatió el cristianismo convencional e inerte, la confianza en la mera ortodoxia, predicando incesantemente sobre la vida cristiana consciente, práctica, vital y activa. Recomendó devociones privadas, oración improvisada, lectura de la Biblia y la observancia del domingo. Trabajó por la mejora de la disciplina y moral cristianas, atacando las ofensas públicas y privadas y elevando el nivel de conciencia y el moral. Subrayó los derechos y obligaciones del laico en la iglesia, oponiéndose al monopolio del clero. Reavivó la teoría del sacerdocio de todos los creyentes con la colaboración de los laicos en la vida de la iglesia. Spener despertó el sentido protestante de comunión entre todas las denominaciones que surgían de la base común de la Reforma, quizás un germen y una semillacita ahí del movimiento moderno del ecumenismo. Spener ayudó a pavimentar el camino hacia las relaciones amistosas entre las iglesias reformada y luterana en Alemania, fortificando los sentimientos de unión. Él estaba convencido de que el catolicismo se había desviado del evangelio y que el peligro romano era real. Él dio expresión al pensamiento de las misiones entre los judíos y paganos, y fueron los amigos, alumnos y discípulos de Spener quienes salieron de Halle en 1705 para llevar el evangelio entre los paganos, siendo Alemania la primera en esforzarse en este campo misionero. Spener no permaneció solo entre sus contemporáneos.
tuvo predecesores y colaboradores. No fue el padre del pietismo en el sentido de que emanó exclusivamente de él. Estaba a medio camino en un difuso sentimiento en la iglesia luterana en Alemania, siendo ayudada en muchas veces por el cambio en el espíritu general de la época. Tuvo influencias procedentes de Inglaterra, Holanda, Suiza. Para la iglesia luterana de Alemania, Spener fue el protagonista, siendo el abogado y centro espiritual de todas las fuerzas que buscaban reformar el luteranismo. La reforma eclesiástica propuesta por Spener es muy relevante por el pietismo que ella involucraba, en donde, frente al secularismo que está adentrando en las iglesias, propone una vuelta a la espiritualidad, a la teología y a la vitalidad del servicio al prójimo. Pongan esto en destaque: una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a la teología y una vuelta a un servicio al prójimo. Que Dios nos bendiga.